Es Rocío Elsa Peláez Corani. Las obligaciones que emergen de los actos jurídicos negociales, obligaciones voluntarias, declaraciones unilaterales de voluntades. Es el acto jurídico negocial que crea una obligación con cargo a una persona y por sola voluntad. También encontramos a aquellas que no provienen del acto, por lo que se denominan fuentes no contractuales. La declaración unilateral de voluntades. Existencia de varias obligaciones originadas en la sola voluntad del deudor, tales como los títulos al portador, promesas públicas. Esta teoría ha sido duramente debatida por los tratadistas, que la deuda nace con la sola voluntad del deudor, con que la anuncia, y que el crédito del acreedor nace cuando ésta la acepta la promesa del obligado. La aceptación del acreedor será innecesaria en el nacimiento de su crédito, pero no para la formación de las obligaciones. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Adela Catalina Ramos Ramos. Hoy hablaremos sobre lo que es las obligaciones que emergen de los actos jurídicos negociales, las mismas que son consideradas declaraciones o manifestaciones unilateral de voluntad, donde nace una obligación a sola voluntad del agente, en este caso el deudor. Existen dos tipos de especies de obligaciones por promesa unilateral. Uno, la promesa de pago y reconocimiento de deuda, donde esta obligación descansa en la existencia de una obligación preexistente. Por ejemplo, Martín tiene una deuda ya con Luis de que tiene que pagar el 6 de junio, pero Martín no tiene el dinero para pagar para esa fecha. Entonces, lo que hace es redactar este tipo de documento donde se compromete a pagar y que reconoce que sí tiene una deuda con Luis. El segundo tipo de especie es la promesa pública de recompensa, del cual nos habla el artículo 957 y el 960 de nuestro Código Civil, la cual es conocido o considerado como un acto jurídico económico unilateral, donde la gente se compromete a satisfacer una prestación a quien realiza un hecho impuesto como condición por el agente. Por ejemplo, Martín se compromete a pagar $200 a quien encuentre un documento de folio real extraviado en las inmediaciones de la Avenida Camacho. Bueno, pasamos al siguiente tema, lo cual nos van a explicar nuestros compañeros. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Mabel Tunquipa Ramírez, pertenezco al grupo 6 y el tema que voy a exponer es el tema número 18. Lleva de título Obligaciones derivadas de los hechos jurídicos voluntarios. Vamos a empezar con el 1, que es enriquecimiento ilegítimo. Se define este hecho, el enriquecimiento ilegítimo, cuando una persona tiene ventaja patrimonial frente a otra sin fundamento de legitimidad. Su naturaleza jurídica nos dice que no es un acto lícito ni ilícito, tampoco es un hecho natural. Es una situación que brota de un hecho jurídico. Quiere decir que brota de la voluntad de una persona que obra mal al aprovecharse de otra persona, enriqueciendo su patrimonio sin importarle el prejuicio que pueda causar a la otra persona. Gracias, licenciada. Va a continuar mi compañera. El reemverso, también llamada la acción de enriquecimiento sin causa, tiene como finalidad la restitución del equilibrio patrimonial alterado entre el enriquecido y el empobrecido. Es una acción de equidad que persigue restaurar en lo posible el equilibrio patrimonial de las partes. Entre los requisitos de la procedencia de la acción en reemverso tenemos enriquecimiento del demandado, empobrecimiento del actor, relación causal, ausencia de causas, carencia de otra acción directa para obtener la restitución. En el artículo 962 del Código Civil Boliviano nos habla del carácter subsidiario de la acción, en el cual nos indica que el enriquecimiento no es admisible, por cuanto el perjudicado puede ejercer una acción para obtener la indemnización del perjuicio que él ha sufrido. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Patricia Huevo. Voy a continuar con el tema posibles vías de enriquecimiento ilegítimo, que son tres tipos. Primero, por el hecho propio del enriquecido,
en caso del beneficio involuntario, es decir, logrado por una persona carente de discernimiento en los casos de construcción con material ajeno. 2. Por el hecho del empobrecido, es decir, en los casos del pago indebido. 3. Hay enriquecimientos por hechos naturales, es decir, por los desastres naturales de un bien inmueble. Siguiente diapositiva, por favor. El límite de reparación en el enriquecimiento ilegítimo que nace a favor del empobrecido. Hay dos tipos. Primero, no puede exceder del enriquecimiento, es decir, si excediera sería injusta y no tendría fundamento. Segundo, no debe exceder del empobrecimiento, es decir, si excediera la pretensión carecería de un interés legítimo porque sería enriquecido sin causa. Continuará mi compañero. Un saludo, mi nombre es Henry Hugo Surricandia. Voy a explicarles qué es el pago de lo indebido. El pago de lo indebido es cuando se realiza algún pago por algún cobro que no se está obligado a pagar. Por ejemplo, cuando yo voy al banco, cancelo el impuesto municipal de mi bien inmueble y resulta que me lo han registrado a otro número de inmueble y el beneficiado es otro. ¿Qué dice en el Código Civil boliviano? En el artículo 963 dice que quien ha recibido lo que no debía queda obligado a restituir lo que se ha pagado. O sea, en todo caso se debería ir al banco, ir a hacer arreglar este pago del bien inmueble y corregirlo, siendo el beneficiado yo, porque no tenía ninguna obligación de pagar el impuesto de otra persona. Eso es lo que es el pago de lo indebido. Para continuar, proseguirá mi compañera. Gracias. Mi nombre es Esther Cocarico Choqui y yo les voy a hablar acerca de los requisitos de procedencia. Debido a este pago indebido emergen los siguientes requisitos. 1. La existencia de un pago. Este que da lugar a una figura que debe ser un pago verdadero, es decir, un acto de cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. 2. La existencia del título en el acreedor. Para caracterizar el pago por error es necesario que el acreedor tenga un título para recibir este pago, es decir, que sea acreedor de la obligación satisfecha. 3. Que el deudor pague por error. Este tercer requisito es fundamental para pretender la repetición del pago. Siguiente subtítulo, por favor. El pago indebido en la legislación boliviana. Dentro de nuestro Código Civil boliviano, en el artículo 966, nos indica que en creyéndose deudor por error excusable, paga una deuda ajena. Puede repetir lo que pagó siempre que el acreedor no se haya privado de la buena fe, del título o de las garantías del crédito. Cuando la repetición no es admitida, quien ha pagado sustituye en los derechos del acreedor. Muchas gracias por su atención. Con esto pasa a mi siguiente compañero. Mi nombre es Irma Samo. Continuando con el tema, la gestión de negocios. Se define a la gestión de negocios como un hecho jurídico en virtud de la cual una persona que recibe el nombre de propietario con ánimo de obligado y sin ser representante por mandato de la ley o por convenio o por acto unilateral de la obligación de un poder. Fundamento social de la gestión de negocios. El fundamento social de la gestión de negocios se basa sobre la idea de una ayuda mutua y solidaridad social, en virtud de las cuales una persona sin tener deber jurídico específico se hace cargo espontánea y gratuitamente de un asunto de otro, el cual por algún impedimento no puede atenderlo personalmente. A continuación le otorgo la palabra a mi compañera Miriam. Mi nombre es Miriam Rodríguez Álvarez y voy a hablar de los elementos constitutivos. Una persona oficiosamente asume la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer liberalidad y sin estar autorizado ni obligado convencional o legalmente a hacerlo. Esto quiere decir que una persona llamada gestor asume la obligación de un tercero sin ningún interés ni beneficio, más al contrario, su único fin es el de evitarle daños y generarle beneficios a este tercero. También el gestor debe tener capacidad de contratar. Esto quiere decir que debe tener aptitud para ser titular de derechos y obligaciones.
Responsabilidad del gestor. El gestor debe emplear la diligencia de un padre de familia, es decir, asume el compromiso de no hacer nada dañoso y no omitir nada útil. Debe ser diligente, debe procurar un beneficio al dueño del negocio, debe continuar con esta obligación hasta que el dueño del negocio se halle en la capacidad de hacerlo. Debe asumir todos los daños causados en su gestión. Mi nombre es Janet Zamostola. Yo les voy a hablar sobre la responsabilidad de propiedad. ¿Qué es la responsabilidad de propiedad? Es cumplir con las obligaciones asumidas o contraídas en su nombre por el gestor y a la vez cumplir aquellas que él mismo asumió, lo que incluye la indemnización de perjuicios sufridos y gastos realizados por el gestor. ¿Qué es indemnización de perjuicios? La indemnización de perjuicios son cuando a causa del incumplimiento de un contrato por parte de una persona se lo produzca. ¿Qué son los gastos realizados por el gestor? Los gastos realizados por el gestor obligan a compensar o indemnizar al gestor de los gastos suplidos de las pérdidas. En conclusión, la gestión de un proceso de negocio es un plan corporativo cuyo objetivo es mejorar el desempeño y optimización de los procesos de negocios de una organización. Muchas gracias, licenciada. Ya concluimos con el tema.